Para ir, para ir terminando ya este examen del año pasado del ENAM, vamos a comentar las últimas 40 preguntas del examen tipo B. Pregunta número 61, corresponde al área de salud y comunidad de epidemiología. El personal de salud de un distrito endémico de dengue, con la finalidad de prevenir brotes, trabaja coordinadamente con el gobierno local en la eliminación segura de inservibles, así como en el control óptimo de los criaderos del vector. ¿A qué tipo de medidas de control corresponden las actividades realizadas? Con respecto al dengue, para llevar a cabo unas medidas preventivas adecuadas, se tiene que tener una vigilancia y control óptimo con respecto a estos tres tópicos principalmente. Número 1, eliminación de criaderos de mosquitos, como por ejemplo las latas, neumáticos. 2, tratamiento con larvicidas de los criaderos. Y 3, la destrucción de los mosquitos con insecticidas, por ejemplo. Se tiene bastante tener en cuenta la participación de la comunidad. Para ello, la comunidad debe ser educada sobre lo básico del dengue, como por ejemplo se le debe instruir dónde el mosquito deja sus huevos, el nexo entre la larva y el mosquito adulto, información general acerca del dengue, la transmisión, síntomas y tratamiento. ¿Cómo vamos a ver si la comunidad está participando? Entonces, a través de un control individual y comunitario, sobre todo está dirigido al hábitat del mosquito. La idea es promover en la persona, por ejemplo, que vea al mosquito, debería preguntarse de dónde viene, inmediatamente buscar por el hábitat de las larvas, eliminar o controlar todos los potenciales de hábitat encontrados, recordar a la población buscar y eliminar los hábitats después de las lluvias. Entonces, a través de todos estos acápites se realiza un control individual y comunitario sobre dengue. Pero también hay un control dirigido al vector, y para ello se utiliza dos métodos, un control biológico y un control del medio ambiente, donde en este control del medio ambiente se hace ya una eliminación óptima de las larvas. Entonces, respecto a la pregunta, el personal de salud trabaja con el gobierno local en la eliminación segura de inservibles, así como el control óptimo de los criadores del vector. Estaríamos hablando de un control tipo ambiental. En la pregunta número 62, que corresponde al área de nefrología o endocrinología también, nos preguntan, en un paciente con insuficiencia renal crónica, las menores concentraciones de calcio ionizado genera. Para responder a esta tienen que tener en cuenta este algoritmo, este esquema. Sabemos que la insuficiencia renal crónica produce una retención de fosfatos y una disminución de la síntesis de la 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir una hiperfosfatemia y una hipocalcemia. Entonces, la pregunta nos dice, en un paciente con insuficiencia renal crónica, la hipocalcemia que se encuentra predominantemente en ellos, sobre todo al inicio, ¿qué me va a generar? Entonces, esta hipocalcemia va a producir un aumento de la secreción de la hormona paratormona. No olvidemos que para evitar esta hipocalcemia, es decir, que me lleve secundariamente a un aumento de paratormona, debemos utilizar estas medidas como disminución del ingente de fosfatos, antiácidos o dar también vitamina D como el calcitriol. Entonces, la respuesta aquí sería la hipocalcemia en el paciente con insuficiencia renal crónica me produce un aumento de secreción de la hormona paratormona. Esta diapositiva es que para hacerle recordar lo básico con respecto a la fisiología del metabolismo del calcio. No olviden que en el riñón la paratormona promueve la reabsorción de calcio y la excreción de fosfato inorgánico por la orina. Además, la paratormona estimula la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D en la posición 1, que conduce a la formación de la forma activa de la vitamina D, conocida como calcitriol.
La vitamina D aumenta la absorción intestinal del calcio y la reabsorción renal de calcio. Estos con respecto a la fisiología del metabolismo del calcio han sido en algún momento preguntadas en el ENAM. Pregunta número 62. Entonces la respuesta a esta pregunta número 62 sería incremento de la secreción de la hormona paratiroidea. Pregunta número 63 del área de obstetricia. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente se asocia a placenta previa? Respecto a las alternativas, le podría decir que tanto la coagulopatía autoinmune y sobre todo la enfermedad hipertensiva está asociada a DPP, a desprendimiento prematuro de placenta. Sobre todo la enfermedad hipertensiva varias veces ha sido preguntada en el ENAM como factor de riesgo asociado altamente a DPP. Tanto el retardo del crecimiento intrauterino está generalmente asociado a un aumento de la morbimortalidad o generalmente está asociado a una insuficiencia placentaria, más no a placenta previa. Las malformaciones congénitas están generalmente asociadas a DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, vamos, la alternativa que quedaría para dar respuesta a esta pregunta sería acretismo placentario. Vamos a ver por qué. Entonces, dentro de las anormalidades de la placenta tenemos el acretismo, que es la placenta normalmente, sus vellosidades coriales deben insertarse en el endometrio, pero acá no, las vellosidades coriales se insertan en el miometrio. Entonces, no hay esa separación normal entre la placenta y la pared uterina. Y vemos que a esta normalidad de la placenta llamada acretismo, los factores predisponentes es la placenta previa, multiparidad, cirugía, cicatrices uterinas y miomatosis. Entonces, la respuesta sería acá, ¿qué patología está asociada a la placenta previa? Sería el acretismo. Muy bien. Como dato adicional, lo más frecuente es, hay diferentes tipos de acretismo. El acretismo cuando la placenta está adherida al miometrio, si ya penetra la placenta, las vellosidades coriales dentro del miometrio se llama íncreta, y si ya sobresale del miometrio es percreta. Ha sido pregunta cuál es la más frecuente, entonces aquí la más frecuente es la tipo acreta. Entonces aquí la respuesta sería acretismo placentario. Pregunta número 64, hematología. La anemia con un volumen corpuscular medio normal puede observarse con mayor probabilidad en qué caso. Entonces me dicen qué tipo de anemia me produce una anemia normocítica, ¿no? Es, en conclusión, lo que me están preguntando. Entonces, dentro de las alternativas le podría decir que tanto la deficiencia crónica de hierro, como ya vamos a ver, y la intoxicación con plomo me produce una anemia microcítica. Y ya hemos visto que han sido preguntas en este mismo examen que tanto la deficiencia crónica de vitamina B12 y la anemia perniciosa me producen una anemia tipo macrocítica. Entonces, la respuesta que nos quedaría es la hemólisis. Entonces, miren, dentro de las anemias macrocíticas están las megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa. Dentro de las microcíticas están los trastornos de los componentes de la hemoglobina, por ejemplo, la deficiencia de hierro, la ferropénica, la sideroblástica, ahí está la intoxicación con plomo. Y dentro de las normocíticas, lo más característico y que había sido pregunta en ENAM anteriores es la anemia asociada a trastornos crónicos, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica. Ese es un ejemplo típico de anemia normocítica, pero en esta oportunidad nos preguntan por otra causa de anemia normocítica y la mayoría de anemias hemolíticas me producen una anemia normocítica, es decir, con un volumen corpuscular normal. Entonces la respuesta sería hemólisis. Pregunta número 65 del área de ciencias básicas, farmacología. ¿Cuál de los siguientes fármacos en el tratamiento de tuberculosis produce neuritis óptica? TBC siempre, para responder las preguntas acá en Perú, tienen que leer la norma técnica del MINSA. Como datos adicionales, la rifampicina, lo que le van a preguntar es por el efecto adverso característico de ella, que es una hepatitis tipo colestásica. La isoniazida me produce más bien una hepatitis tipo parenquimatosa.
También la isoniazida, no olvidemos que me puede producir una neuritis periférica, neuropatía periférica. La piracinamida, lo que me van a preguntar es por su efecto adverso más característico, que es la hiperuricemia. Y aquí el etambutol es su efecto adverso característico, y ya ha sido preguntada en otras veces, es la famosa neuritis OC. La piracinamida y el etambutol me produce reacciones Q. Los efectos adversos que pueden ser comunes a los 4 antituberculosis de primera línea, entonces las reacciones en un momento le preguntase. Entonces aquí la respuesta sería etambutol. Pregunta número 66 de ciencias básicas en el área de farmacología. En el tratamiento de la tuberculosis en el embarazo, ¿qué fármaco debe evitarse por ser ototóxico en el feto? Entonces, para responder a esta pregunta se tiene que tener en cuenta en el tuberculosis y gestación. El tratamiento está indicado, todas las drogas de primera línea están indicadas excepto una, como ya vamos a ver. Entonces, ¿está indicada isoniazida? Sí. ¿Está indicada rifampicina? Sí. Piracinamida? Sí. Etambutol? Sí. Entonces, ¿qué droga de primera línea no está indicada? Entonces, la droga de primera línea que no está indicada es la estreptomicina, es decir, que es un fármaco del grupo de los aminoglucósidos. Todos los aminoglucósidos están contraindicados. Entonces, no olvidemos, los medicamentos antituberculosos que se mencionan a continuación están contraindicados. Todo el grupo de aminoglucósidos, todos los fármacos que pertenecen a ese grupo, y también las fluoroquinolonas están contraindicados en la gestación. Ha sido también este dato adicional, pregunta de examen de residentado: en una gestante con tuberculosis y tratamiento para VIH, entonces, ¿qué fármaco está contraindicado? Si bien es cierto, la rifampicina no se contraindica en gestante y tuberculosis, pero si ya a esta gestante se le agrega la comorbilidad de VIH, entonces la rifampicina es el fármaco que ahí estaría contraindicado. Entonces aquí respuesta, la estreptomicina, que es del grupo de los aminoglucósidos. Salud y comunidad, administración y gerencia. La primera fase del proceso administrativo es la planificación, que comprende organización y ejecución. Me están preguntando las fases del proceso administrativo de toda organización. Entonces, las fases del proceso administrativo de toda organización implica planificación, organización, dirección o ejecución y control. Entonces, aquí la respuesta sería, ya me dan planificación, me dan organización, ejecución, entonces faltaría control, fases del todo proceso administrativo de una organización. Pregunta número 68, el área de ginecología. Mujer de 44 años, sexualmente activa con Papá Nicolau anormal, biopsia cervical uterina, lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, nos están dando que esta paciente a la citología positiva presenta un Papá Nicolau anormal, por lo que se le hizo una biopsia para estadificar. Entonces, se encontró una neoplasia intraepitelial cervical de bajo grado. Entonces, me preguntan la conducta a seguir. En las pacientes con una lesión de bajo grado, entonces se puede optar por dos cosas: o observarlas y hacerle seguimiento con Papá Nicolau, o hacerle crioterapia con láser o termocoagulación. Si la paciente presentara una lesión intraepitelial de alto grado, sí, el tratamiento de elección es la conización, pero a mí me preguntan por una lesión de bajo grado. ¿Qué nos dice la guía? Dice: la observación sin tratamiento puede estar indicada en los pacientes con lesiones de bajo grado, jóvenes con ausencia de SIM previa, ausencia de inmunosupresión, test de virus del papiloma humano negativo y lesión totalmente visible y con un correcto seguimiento. Aquí, dentro de las alternativas, lo hubieran sacado por descarte, porque conización, ya sea por conización fría o utilizando este procedimiento, ambos es para una lesión de alto grado. Nos preguntan por una de bajo grado. Y la histerectomía ya son cirugías
más definitivas para un cáncer avanzado ya de cervix. Entonces aquí la clave que hubiera quedado es Papá Nicolau seriado, citologías seriadas, sería la respuesta. Pregunta número 69, el área de pediatría: ¿qué forma de maltrato infantil constituye la ausencia de afecto y falta de reconocimiento de sus derechos, valores y necesidades? Y nos dan como alternativas muchos tipos de maltrato infantil. Vamos a ver, para la OMS, ¿cómo define el maltrato infantil? Lo define como abusos y desatención de que son objeto los menores de 18 años. Eso incluye maltrato tipo físico, psicológico, abuso sexual, desatención, abandono, en otras literaturas le llaman negligencia, explotación. Todo ello me va a conducir a que al niño me puede causarle un daño, tanto en su desarrollo, su dignidad, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, me preguntan aquí por qué tipo de maltrato. El abandono infantil o negligencia es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño, y esa falta de atención puede darse en cuatro tipos: un abandono físico, un abandono médico, un abandono educativo, un abandono emocional. El abandono físico, una supervivencia inadecuada o poco segura del niño. El abandono médico es negarle al niño una atención médica que lo requiere. El abandono educativo, no cumplir las leyes del Estado, que implica educación infantil obligatoria. Y en abandono emocional, ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social y emocional normal, es decir, desde el punto de vista. Entonces la pregunta es: ausencia de afecto y falta de reconocimiento de sus derechos, ya sean sus derechos a nivel de salud, de educación, valores, lo afectivo y necesidades en general. Entonces es el abandono, que es un tipo de maltrato infantil. Pregunta número 70. Con respecto al área de pediatría, básicamente cree cuál es el signo inicial de desarrollo puberal en el varón. Entonces, aquí nos preguntan con respecto al primer signo de inicio puberal en el niño. Anteriormente han preguntado con respecto a la niña. Entonces, es el aumento del tamaño testicular por encima de 4 mililitros, que generalmente se da a los 12.2 años. Y si le hubieran preguntado en la niña, no lo olviden, el botón mamario. No es la menarquia, por ejemplo, en la niña, es el botón mamario. La respuesta en el niño es el aumento, el primer signo inicial de desarrollo puberal en el varón, el aumento de volumen testicular. Pregunta número 71, en el área de traumatología. Luego de realizada la limpieza quirúrgica de una fractura expuesta, ¿cuál es el manejo inmediato más adecuado? Entonces, vemos que en este tipo de preguntas nos van enfocadas a la secuencia que uno debe tener. Entonces, la secuencia que uno debe hacer en el lugar de acción, sobre todo hacer una cobertura limpia con irrigación suero fisiológico. Han venido 2 preguntas en este mismo ENAM, que esa era la respuesta, y inmovilizar y trasladar al centro de salud más cercano. Cuando se llega al paciente, entonces se debe derivar a la sala de operaciones para hacerle la debridación y una limpieza quirúrgica. Paralelo a ello, se debe iniciar una psicoterapia empírica para el control de la contaminación de la herida. De hecho, ahí están los medicamentos para ver qué tipo de fractura abierta expuesta es, según la clasificación Ustilio. Luego se debe realizar una estabilización con miras de una osteosíntesis. Pero aquí va el detalle en la pregunta. Algunos autores refieren, sobre todo los traumatólogos de antaño, refieren que priman por dejar abierta la herida de la fractura para después hacer un cierre secundario. Pero los nuevos traumatólogos y las tendencias es de que se debe realizar después de la limpieza quirúrgica un cierre primario precoz de la herida. Entonces, vamos a ver cuál es la tendencia en tratamiento de fracturas expuestas, lo que le mencionaba. El cierre precoz de heridas adecuadamente debridadas es inocuo y puede mejorar los resultados. Entonces, aquí, tras una fractura expuesta, ¿cuál es el manejo inmediato más adecuado? Aquí la duda hubiera sido en la pregunta si nos hubieran colocado antibióticos empíricos, porque sí, casi paralelo o inmediatamente después a la limpieza quirúrgica de una fractura expuesta, se inician antibióticos, pero
antibiótico terapia empírica, no se espera en los cultivos, entonces descartaríamos. Fluidoterapia compensadora no nos dan que el paciente está hemodinámicamente inestable. Inmovilización del miembro afectado es lo primero que se debe hacer, probablemente ya se hizo antes de la limpieza quirúrgica y la fractura expuesta. Y la duda hubiera estado, como le digo, primero realizar una osteosíntesis definitiva, de ahí un cierre retardado de la herida o un cierre primario precoz de la herida. Entonces la tendencia ahora es el cierre primario o precoz de la herida, que esa sería una hernia crural o femoral, la respuesta. Entonces, como vemos en las alternativas, miren, solo hay una alternativa. Entonces, ya esa sería la respuesta, independientemente de que sea encarcerada, estrangulada, irreductible. Entonces, por este dato, debajo del ligamento inguinal es una hernia crural o femoral. Pero muy bien, vamos a ver por qué es estrangulada. Entonces, en el manejo de las hernias, para responder los casos clínicos, se tiene algunas definiciones a conocer. Entonces, nos dicen que es la hernia irreductible, porque no regresa, dice, el caso clínico no los menciona, y aparte es dolorosa, entonces estoy frente a una probable hernia encarcerada. Pero hay un dato adicional, que cuando esa hernia compromete la vasculatura y que se transmite a través de una coloración violácea, atención en esa zona, mucho dolor, entonces estamos frente a una hernia de tipo estrangulada que ya comprometió la vasculatura. Entonces es una cirugía obligatoria, es una emergencia. Entonces aquí la respuesta sería una hernia crural por estar debajo del ligamento inguinal y estrangulada porque es irreductible y aparte hay compromiso de vasculatura que se traduce a través de la coloración de la piel. En nuestro caso clínico, entonces son criterios de prediabetes. ¿Cómo se actúa ante prediabetes? Entonces, lo único en ello se debe dar un plan de alimentación, una dieta DAS sobre todo y actividad física, ejercicios. No está indicado tratamiento. Entonces, con respecto a la modificación del estilo de vida, pérdida de peso, actividad física, trotar una media hora al menos 5 días a la semana y la dieta DASH. La respuesta sería dieta y ejercicios. Si hubiera sido acá ya diagnosticado de diabetes, hubiera cumplido criterios de diabetes, entonces el fármaco de elección, no olvidemos que fue pregunta en este mismo examen, sería la metformina, que actualmente es el fármaco de elección y con mucha más razón en este paciente que es obeso. Pregunta número 74, el área de cirugía general, varón de 30 años, hace 3 meses fractura tibial operada para colocación de placas y tornillos. A la fecha herida en tercio medio de pierna derecha que no cierra. Se plantea diagnóstico de una osteomielitis crónica de tibia con necrosis ósea. ¿Cuál es la primera medida terapéutica? Muy bien, entonces nos preguntan el tratamiento de la osteomielitis en la fase crónica y todavía con clínica de necrosis. Entonces, en esta fase lo principal es la descompresión quirúrgica del área con una irrigación continua. Y por el riesgo, de hecho, en estos pacientes como ya hay una zona de necrosis, eso se tiene que hacer un drenaje continuo, entonces por lo tanto se crea una fístula para drenar. Y como es tejido probablemente deficitario, comprometido todo, hay algún secuestro, por eso es que no llega el antibiótico ahí. Entonces se realiza procedimientos también en esta fase como saucerización, es decir, sacar la corteza para dejar la parte medular y sacar el tejido necrótico, o una secuestrectomía. Esos serían los tratamientos en una osteomielitis de fase crónica. Entonces la respuesta sería limpieza quirúrgica y fistulectomía, sobre todo para drenar ese tejido necrótico. En el caso clínico viniera que compromete ya artrosis, es decir, hay una hemartrosis o hematomas a nivel muscular, ya entonces probablemente estaríamos frente a una hemofilia. Entonces aquí tendríamos
que descartar la hemofilia porque no nos hablan en el caso clínico de compromiso de articulaciones, de hemartrosis o hematomas, ¿correcto? Entonces descartamos la hemofilia. El LES también se tendría que descartar porque generalmente el caso clínico le van a venir mujeres jóvenes en edad reproductiva y en el caso clínico lo que más frecuenmente es primero afecta el cuadro osteoarticular con compromiso de artralgias, mialgias, poliartritis, le sigue de ahí el cuadro hematológico en el contexto de anemia, plaquetopenia, leucopenias. Entonces acá, bueno, por las lesiones petequiales en piel mucosa se puede pensar en una plaquetopenia, pero ojo, es solo un dato adicional. También tendrían que darme datos para yo pensar en lupus, tendrían que darme datos a nivel de compromiso de piel, ¿no? Como son las famosas chapas malares, compromisos también cardíacos, pericarditis, pleuritis, compromisos neumológicos. Entonces no hay esos datos, difícil, como le digo, generalmente es en mujeres jóvenes en edad fértil, acá es un niño de 3 años, entonces descartaríamos que sea un LES. Ya hemos descartado hemofilia, que es LES. El síndrome de Ehlers-Danlos se descarta, tengan en cuenta este síndrome Ehlers-Danlos porque frecuentemente lo preguntan. Es una vasculitis de pequeños vasos, pero el caso clínico que afecta a la edad infantil. Características son las púrpuras palpables. Ese es el dato muy característico tanto en glúteos como en miembros inferiores. El caso clínico no los da. Entonces no puede ser un LES, no puede ser hemofilia, no puede ser un síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces la duda sería, estamos frente a un CHUB, un síndrome urémico hemolítico o un PTI, una púrpura trombocitopénica inmune. Entonces, generalmente para yo, el caso clínico que me haga pensar que estoy frente a un síndrome urémico hemolítico, ya lo hemos visto, tiene que tener una triada y el contexto de un antecedente de enfermedad diarreica previo, que son los más frecuentes, ¿no? Como vemos la toxina de la E. coli o 7H7 o de Chilela, de Sinterae. Entonces tiene que presentarme eso, cuadro diarreico previo al evento. Y la triada de anemia hemolítica, es decir, palidez, si bien es cierto, cursa también con trombocitopenia, y eso puede explicar las petequias, eso, y también tiene que darme el cuadro de compromiso renal, una insuficiencia renal. Entonces, solo hay un dato, por lo tanto, de trombocitopenia, por lo tanto no podría ser un síndrome urémico hemolítico. Entonces probablemente estemos frente a un PTI. Muy bien, entonces dentro de los trastornos de la hemostasia ustedes tienen que tener las cosas claras. Estoy frente a un trastorno de tipo hemorragia o un trastorno de tipo de producción de trombos, de coágulos. Si estoy, como en este caso clínico de tipo hemorragia, estoy frente a una hemostasia primaria que compromete la enfermedad de von Willebrand o trombocitopenias, o estoy frente a una coagulopatía de tipo hemofilia. Para yo pensar entonces en un cuadro, si estoy frente a una enfermedad de von Willebrand o una trombocitopenia, entonces el compromiso de sangrado debe ser cutáneo mucoso, no lo olviden. Para yo pensar en una hemofilia, ya sea de tipo A o B, el compromiso es articular o muscular. Entonces, ¿cómo me lo van a presentar? Para yo pensar en una enfermedad de von Willebrand, el cuadro clínico que le va a presentar es epistasis, 60%, o un paciente post alguna extracción dentaria, equimosis, gingivorragia, entonces, o menorragia. No nos presenta en el cuadro clínico así de epistasis. Entonces descartaríamos que sea una enfermedad de von Willebrand. Para yo pensar en una hemofilia tienen que presentar el cuadro clínico, como ya les dije, una hemartrosis y sobre todo de rodilla, que es la articulación que mayormente se compromete. Eso tampoco no. Entonces estamos probablemente frente a una trombocitopenias. Hay de tipo central y periférica. Dentro de la periférica hay por destrucción acelerada. Entonces ahí estamos las trombopenias autoinmunes, la famosa PTI. Entonces las trombocitopenias por destrucción inmune tenemos las autoinmunes, PTI, las inducidas por drogas, por complejos o aloinmunes. Y para
la etiología más frecuente de la púrpura trombocitopénica inmune son las infecciones, y en el caso clínico nos dicen que ha tenido un cuadro respiratorio viral, entonces una probable causa infecciosa. Y la clínica de la púrpura trombocitopénica inmune, el PTI, petequias, miren, 100% y equimosis 100%, ¿correcto? Entonces nos dan una probable cuadro infeccioso, petequias, equimosis, entonces una probable PTI. Ojo, este se caracteriza por no esplenomegalia. Entonces la alternativa sería PTI. Pregunta número 76. El área de pediatría e infectología, niña de 5 años con 3 días de fiebre de 38 grados, malestar general y cefalea. Examen con congestión faríngea y exantema máculo-papular eritematoso. Algunos coalescentes en cara, cuello y tronco, adenopatías suboccipitales y retroauriculares dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, varias preguntas de fiebre y lesiones exantemáticas. Entonces estamos frente a las exantemáticas. Muy bien. Descartamos exantema súbito. ¿Por qué? Porque ya les dije que el exantema súbito es fiebre de 3 días, desaparece la fiebre y recién aparecen las lesiones exantemáticas. Eso no nos dice Carolina. Aquí es paralelo, fiebre y exantema. Varicela también descartamos porque les dije el tipo de lesión es vesicular, es lo característico, aunque puede aparecer máculas, pápulas, pústulas, vesículas y costras, pero nada de eso nos dice el cuadro clínico. Rubiola o sarampión, vamos a ver, o escarlatina. La duda podría ser escarlatina por la congestión faríngea, justo el estrato de 5 a 15 años, producida por estreptococo beta hemolítico, pero lo va a descartar la fiebre. En la escarlatina, tanto en los pródromos como en el cuadro ya de la fase exantemática, la fiebre es muy alta. Entonces, por lo tanto, no sería. Y acá no cursa generalmente con congestión faríngea, más es un exudado faríngeo. Y también el exantema aparece principalmente al inicio en axilas, ingle, y de ahí ya se generaliza. Entonces no es el cuadro típico de la escarlatina. Y el sarampión también lo descartamos por dos cosas. Lo primero, que el sarampión les dije que va con fiebre muy alta, 39-40. En cambio la rubiola va con apenas fiebre de 38, fiebre más bajas, ¿correcto? Y si bien es cierto, no es patognomónico las adenopatías, sobre todo retroauriculares de rubiola, pero sí es muy característico. Estamos frente a la rubiola sarampión alemán porque dura poco, 3 días. Entonces, han sido preguntados con respecto a la rubiola, ha sido preguntado la fase de contagio, una semana antes y una semana después de la aparición de las lesiones. También ha preguntado sobre su periodo de incubación de 14 a 21 días. Lo que lo diferencia el sarampión, no lo olvide, es conjuntivitis sin fotofobia. Sarampión es con fotofobia. Las manchas de Foschmer, que es característico en un 20%, y adenopatías que duran más de una semana. Entonces aquí el fiebre leve, como les dije, y el tipo de exantema es máculo papular eritematoso puntiforme y que se inicia en cara. Dentro de las complicaciones más frecuentes son las de tipo de artritis. Y aquí están las diferencias. Fiebre alta, acá fiebre baja. Entonces por eso sería rubiola. Y otra diferencia es adenopatía, no patognomónicos, pero muy característicos en el área de occipital y retroauricular. Entonces la respuesta sería rubiola. Pregunta número 77, el área de ciencias básicas, anatomía, ¿dónde se encuentra ubicado el centro neumotáxico? Pregunta de memoria. Tanto el centro neumotáxico y el centro néusico, que controlan la respiración y mandan señales al centro respiratorio vulvar, entonces este centro neumotáxico y centro néusico se encuentran en esta estructura del tallo encefálico llamada protuberancia. La respuesta sería protuberancia. Pregunta número 78, psiquiatría, la mujer embarazada sufre en mayor proporción el riesgo de violencia de la pareja. ¿Qué complicación se encuentra frecuentemente asociada a gestantes con violencia doméstica?
A ver, enfermedad hipertensiva en el embarazo, ¿ustedes creen a violencia doméstica? No. Generalmente los factores asociados a enfermedad hipertensiva del embarazo son las pacientes jóvenes, la paridad tiene que ver tanto en nulíparas como multíparas, en embarazos gemelares, en pacientes obesas, no aumenta el riesgo de violencia doméstica. La diabetes gestacional también tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con la gestación múltiple, tiene que ver si en la anterior gestación ya también se le ha diagnosticado diabetes gestacional, tiene que ver con familiares de primer grado si son diabéticos, si tiene antecedentes de embarazos con fetos macrosómicos. Entonces, la violencia doméstica no aumenta el riesgo de diabetes gestacional. La dermopatía del embarazo, generalmente esto está asociado a cambios fisiológicos, las famosas estrías, las famosas hiperpigmentaciones, manchas de la cara, arañas vasculares, más son cambios fisiológicos. Y el embarazo prolongado, más que todo, está asociado a fetos grandes o insuficiencia placentaria. Entonces, aquí la respuesta sería aborto. Vamos a ver. Consecuencias de la violencia contra la mujer, la salud. La violencia puede ser de tipo física, psicológica, sexual, emocional, con resultados no fatales o resultados fatales. Dentro de los resultados no fatales aumenta el riesgo de abortos. Aumenta el riesgo de abortos. Esa sería la respuesta. Pregunta número 79 en el área de neurología. Mujer de 70 años, cuya hija refiere que hace más de un año sufre de pérdida de memoria reciente, que interfiere con sus actividades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver, entre las alternativas podríamos descartar algunas. La enfermedad tiroidea, generalmente me tienen que presentar una paciente con clínica de muy ansiosa, con clínica de hiperkinética, con clínica de taquicárdica, hipertensa, con clínica de sudoración, baja de peso, ansiosa. Entonces el cuadro clínico no refiere nada de ello. Para yo pensar en un tumor cerebral tienen que presentarme un cuadro asociado a hipertensión intracraniana, vómitos explosivos. No hay nada de eso en el caso clínico. Una encefalopatía metabólica, el cuadro iría más a tendencia al sueño, sopor o hasta coma. Entonces nos quedaría la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas que nos sugiere enfermedad de Alzheimer es breves pérdidas de la memoria en las primeras etapas y cambios de la personalidad como apatía, desinterés en la actividad social, y afecta, miren, 20% de los mayores de 70 años. Entonces ahí se los dejo, que me diagnostican ya enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí la respuesta sería enfermedad de Alzheimer. Pregunta número 80, pediatría del área de nefrología. Niño de 3 años, hace 3 días despierta con hinchazón palpebral que disminuye durante el día y se extiende al tronco y extremidades. Examen edema que deja fobia en pierna, escroto y región lumbosacra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Resumiendo, me presentan un niño sin aparente ni un antecedente patológico, según el caso clínico, que debuta con edemas y edemas generalizados, hasta probablemente esté en ascitis. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vamos a ver. Ya les dije que no es el prototipo de paciente por la pregunta anteriormente comentada. Chu tampoco, me tienen que dar el antecedente que ya les dije, de enfermedad diarreica, y la triada, tampoco no lo dan. Tubulopatía microscópica generalmente cursa con insuficiencia renal, oligoanúrica, trastornos electrolíticos, no me lo dan el caso clínico. Síndrome nefrítico, ¿por qué lo descartaríamos? Porque un 70% de síndrome nefríticos tiene que cursar con hematuria, que es el dato muy característico para yo pensar en síndrome nefrítico, no aparece en el caso clínico. Y el síndrome nefrótico, sí, algo característico es justamente los edemas, aparte de hecho del dato en laboratorio de proteinuria. Entonces, desde el punto de vista clínico son los edemas, la hipertensión, lo más relevante. Ya descartaríamos síndrome nefrítico, como le dije, un 75% hematuria, son los sellos clínicos. Y no olvidemos los cilindros hemáticos, muy característicos del síndrome nefrítico.
El CHU, ya les dije, tiene que haber el antecedente de diarrea y la triada de anemia hemolítica a través de palidez, plaquetopenia, petequias o compromiso de insuficiencia renal aguda, edemas, oligurias. Hay edemas, pero es solo un dato, faltan los otros datos. Entonces, por lo tanto, estaríamos frente al síndrome nefrótico, ¿no? Lo más característico es la proteinuria. Desde el punto de vista clínico, edemas, y los demás componentes, va a haber una hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hipertensión, también puede haber hematuria, pero en menor porcentaje. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es la proteinuria, los rangos que han sido preguntados. Entonces es patológico cuando es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o mayor de 1 gramo por litro en orina de 24 horas. Y la primera causa, no lo olviden, también ha sido preguntado, es la nefropatía por cambios mínimos, en más del 80%. Dentro de la clínica, como les dije, los edemas, la citis, derrame pleural, probablemente lo tenga el paciente del caso clínico. Entonces la respuesta sería síndrome nefrótico. Pregunta número 81, en el área de pediatría de Otordino. Paciente de 10 años acude a emergencia presentando fiebre y dolor faríngeo. Es la 4ª vez en el año que presenta un episodio similar. Examen: amígdala derecha con colección amarillenta, aumentada de volumen y flogótica, con depósito de fibrina. ¿Cuál es la mejor conducta terapéutica? Entonces nos presentan un paciente con una probable amigdalitis a repetición, 3 a más al año, y con un probable acceso periamigdalino. Entonces, ¿cuál es la conducta? Entonces, son indicaciones de amigdalectomía, justamente la amigdalitis bacteriana de repetición en nuestro paciente, el caso clínico, y los accesos periamigdalianos recurrentes. Entonces, esta sería terapéutica, amigdalectomía en este paciente. Pregunta número 82, en el área de neumología, mujer de 66 años con cáncer pulmonar, iniciado diagnosticado en una tumoración parailiar izquierda. En la evaluación se encuentra compromiso metastásico cerebral, suprarrenal, hepático y óseo. ¿Cuál es el tipo histológico más probable? Entonces es una pregunta muy interesante, que ustedes, si es que hubieran tenido la localización de los tumores, los centrales o periféricos, ya hubieran descartado. Sabemos que tanto el carcinoma de células grandes como el adenocarcinoma son tumores periféricos, y el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células pequeñas y el tumor carcinoide sí son tumores centrales o parailiares. Entonces, por esa ubicación ya descartaremos un carcinoma de células grandes y un adenocarcinoma. Muy bien, entonces, ¿por qué descartaríamos que sea un tumor carcinoide? Descartaríamos porque el cuadro clínico que le van a presentar generalmente mujer joven con síndrome paraneoplásico por el exceso de 5-hidroxitriptamina, con un síndrome carcinoide, ¿no? Diarrea, flashing, hipertensión, todas esas cosas. No nos menciona el caso clínico. El carcinoma epidermoide, su cuadro clínico de presentación es generalmente se presenta con un cuadro obstructivo, de obstrucción bronquial, atelectasia, es lo más característico, de cavitado, produce accesos cavitados. Eso es lo que me van a poner en el caso clínico. También está asociado al síndrome de Pancoast, que vamos a ver. Entonces lo descartaría porque no es de la clínica. Entonces, dentro de los 3 que son tumores centrales o pariliares, el epidermoide ya vimos por qué no sería, el tumor carcinoide ya vimos por qué no sería, y nos quedaría entonces el carcinoma de células pequeñas, que justamente ese va a ser la respuesta. Vamos a ver, entonces lo que les decía, tumores centrales, tenemos epidermoide o escamoso, también se le conoce, de células pequeñas y carcinoide. Y periféricos, adenocarcinoma y células grandes. Estos, por ser periféricos, generalmente el adenocarcinoma, que es frecuente en no fumadores, ese dato es muy importante, y van a debutar con derrame pleural,
mucho derrame pleural, también tiene que ver mucho a nivel de lesiones cicatrizales, es lo característico del adenocarcinoma. Entonces estamos frente al carcinoma de células pequeñas o microcitos. Se asocia a tabaquismo, deriva de las células neuroendocrinas. 20% de neoplasias pulmonares. Forma de presentación, como ya les mencionaba, obstrucción bronquial y atelectasias, síndromes paraneoplásicos, ojo, síndromes paraneoplásicos y diseminación temprana. Entonces, dentro del síndrome paraneoplásicos, el más frecuente es el SIJA. Se presenta entonces, ya el diagnóstico, hay una diseminación temprana por una metástasis y miren las sobrevives de 4 a 6 meses. Ha sido pregunta, entonces, ¿cuál tipo de cáncer de pulmón presenta peor pronóstico? La respuesta es esto, justamente el carcinoma microcítico de células pequeñas. Entonces, como aparece como una masa iliar o periliar, hay compromiso mediastinal y está asociado al síndrome de vena cava superior, no lo olviden. Entonces, al momento del diagnóstico, miren, la mayoría de pacientes presenta metástasis, en un 70-75% al inicio. Entonces, metástasis justo al hígado, metástasis a los huesos, glándula suprarrenal, el cerebro, entonces, justo el caso clínico. Entonces, la respuesta sería, estamos frente a un carcinoma de células pequeñas. Como dato adicional, si me preguntaran cuál es el más frecuente, entonces, ¿qué marcarían? ¿Epidermoide o adenocarcinoma? Entonces, el epidermoide bordea su frecuencia en un 30%, el adenocarcinoma en un 35 a 50%. Entonces, el más frecuente es el adenocarcinoma, no lo olviden. Dato adicional. Pregunta número 83, el área de ginecología, mujer de 23 años, refiere que estando ebria, fue penetrada vaginalmente sin su consentimiento. Al examen, presencia de equimosis en región inguinal izquierda y erosiones en labios mayores. ¿Cuál sería el anticonceptivo de emergencia? Nos presenta el cuadro de una mujer joven, 23 años, violada y requiere anticoncepción de emergencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que las píldoras de solo progestágenos es lo que se debe usar porque son efectivas. Sobre todo una dosis de 1.5 miligramos es tan efectiva como 2 de 0.75. Entonces es más efectivo que el método combinado. Entonces, de elección, píldora de solo progestágeno. Entonces la respuesta es levonorgestrel. Pregunta número 84, la de ginecología, paciente mujer de 40 años a quien se le realiza mastectomía derecha por cáncer de mama, luego de lo cual presenta edema en miembros superior derecho. ¿Cuál es la causa del edema? Dentro de las alternativas me preguntan la causa. La A y la B generalmente va a la fisiopatología de la producción del edema. Entonces la respuesta sería, las alternativas que nos quedan, la posible respuesta sería celulitis, estoy frente a una trombosis venosa profunda, un bloqueo linfático. Para que sea trombosis venosa profunda, no olviden que en el caso clínico tienen que presentar generalmente una paciente que ha sido operada de algún órgano de la pelvis y edema de miembro inferior. Entonces, cirugía por cáncer de un órgano de la pelvis, ya sea una cirugía ginecológica, urológica, y asociado a aumento de volumen, yo tendría que pensar en primer lugar una trombosis venosa profunda. No es el caso clínico. Para yo pensar en una celulitis, aparte del edema, entonces tienen que darme la triada, completar la triada, que es rubor, calor, aumento entonces de temperatura, enrojecimiento y el edema. Entonces no hay. Probablemente estemos frente a la causa de edema de tipo bloqueo linfático. El cáncer de mama, entonces se le realiza pacientes que se le realiza mastectomía por cáncer de mama, entonces llegan a producir linfedema postmastectomía hasta en un 20%, no lo olviden. Entonces me hablan del linfedema desde el punto de vista de la causa primario, secundario. Entonces estamos frente a un secundario que puede ser por bloqueo o interrupción. Desde el punto de vista de la aparición, o agudo, o el tiempo, o tardío, probablemente estemos frente a un linfedema agudo, que es postcirugía, 6 a 8 semanas postcirugía. Entonces estamos frente a un linfedema agudo de tipo secundario. Entonces,
de estos pacientes, lo que le decía, en un 15 a 20% desarrollan linfaedema. Es una de las secuelas más temidas. Entonces, sería, ¿cuál es la causa de ese edema? Probablemente un bloqueo linfático. Pregunta número 85, en el área de gastroenterología. Varón de 35 años refiere que luego del consumo de alimentos presenta dolor urente retroesternal con eliminación de eructos que se hacen más intensos al acostarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, entonces tendríamos, para ver, un síndrome pilórico cursaría con vómitos alimenticios explosivos, no nos dice el cuadro clínico. La úlcera duodenal iría más con epigastralgias, un ardor a nivel en epigastro, y que generalmente mejora con los alimentos. Acá dice que empeora con el consumo de alimentos, y acá nos están hablando de una clínica de pirosis con una probable regurgitación, entonces no de una epigastralgia. La gastritis crónica antral es la gastritis crónica tipo B, generalmente asociada a Helicobacter pylori. Generalmente son oligo o asintomáticas. Acá tenemos un paciente con mucha clínica, entonces no puede ser una gastritis crónica central, no puede ser una úlcera duodenal, no puede ser un síndrome pico. Si bien es cierto, la hernia hiatal cursa con pirosis, regurgitaciones, pero tienen que darme algunos otros datos anatómicos en el caso clínico. Estamos frente a un cuadro de regurgitación, reflujo gastroesofágico, y donde su síntoma más frecuente es la pirosis, nos menciona el caso clínico, y el síntoma más específico es la regurgitación ácida. No olvidemos que cuando esta clínica de reflujo gastroesofágico compromete al paciente, o ya hay algunos cambios en la alteración histopatológica, entonces ya estaríamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, pirosis, regurgitación, es un reflujo gastroesofágico. Pregunta número 86 del área de cardiología. Paciente de 50 años con diagnóstico de trombosis venosa profunda en tratamiento con dicumarínicos. ¿Cuál de las siguientes pruebas mide la actividad del anticoagulante? Ya comentamos en el examen tipo A, han venido dos preguntas con respecto a esto. Entonces, los dicumarínicos están dentro del grupo de ellos la warfarina, son anticoagulantes orales que se usan. Mecanismo de acción: inhiben la síntesis de vitamina K, y para el control laboratorio se utiliza el tiempo de protrombina, y su antídoto no olvidemos que es la vitamina principalmente K. Para el control de la heparina, que es otro tipo de anticoagulante, se utiliza el tiempo parcial de tromboplastina, y su antídoto es la protramina. Hablan de los dicumarínicos como la warfarina, entonces el control es el tiempo de protrombina con el famoso INR, no olviden. Pregunta número 87, en la área de pediatría, ¿a qué edad se presenta el inicio de la erupción de dientes? Pregunta memorista. Entonces, con respecto a la dentición, empiezan, no olviden, como los incisivos centrales inferiores, 6 a 8 meses. Hay las dos alternativas, pero ya ha sido preguntada en varios exámenes de ENAR descientado, y dan la respuesta 6 meses. Y el orden no lo olviden: primero los centrales inferiores, luego los centrales superiores, de ahí los laterales superiores, laterales inferiores, luego los primeros molares, caninos, y segundo molares. Entonces acá me están preguntando a qué edad. A los 6 meses, también hay 8, pero principalmente a los 6 meses ya aparece la erupción de los dientes. Pregunta número 88, pediatría del área de vacunación: ¿a los cuántos meses de edad se aplica la primera dosis de la vacuna antineumocosis? Entonces, de hecho, este es otro de lo que tienen que leer un día antes de su examen. Y el neumococo, entonces la primera dosis es a los 2 meses. Como dato adicional, el neumococo es un tipo de vacuna de polisacáridos conjugados. Entonces la respuesta sería a los 2 meses la primera dosis. Pregunta número 89, pediatría del área de neonatología: reciben nacido que requiere ventilación con presión positiva, y a las horas presenta desviación de los focos cardíacos y ausencia de murmullo vesicular
en emitoras de derecho. ¿Cuál es la causa? Entonces, resumiendo el caso clínico, un recién nacido después de recibir ventilación a presión positiva, presenta, en otras palabras, mediastino desviado y una auscultación que no se escucha nada, abolida, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la probable causa? Vamos a ver. Dentro de las alternativas que podemos descartar, nos dan enfermedades que producen distrés respiratorio en el recién nacido. Puede ser una taquinia transitoria, podrá ser una enfermedad de membrana hialina, podrá ser un síndrome de aspiración meconial, una bronquiolitis o un neumotórax. No olvidemos aquí, justamente, nos lo dan las tres patologías características. Cuando a mí, en el caso clínico, le van a decir prematuro, ya ustedes tienen que más o menos hacerse la idea que están hablando de una enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Si le dicen que es recién nacido normal, que no es prematuro, parto normal, entonces probablemente ya estarían, puede ser una taquinia transitoria. Si le dicen que es un recién nacido post-término más bien, entonces estarían hablando de un probable síndrome de aspiración meconial. Entonces ya desde ahí más o menos en los casos clínicos utilizan mucho eso. La taquinia transitoria, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el cuadro clínico que me van a presentar? Generalmente es un aumento de las respiraciones, como su propio nombre lo dice. No dura generalmente dura 36 a 48 horas, máximo 72, cuadro clínico. Responde a oxígeno y en la radiografía lo característico es aumento de la trama vascular y la cisuritis. En el caso clínico tienen que dármelo. Por lo tanto, nada de eso en el caso clínico. También llamado síndrome de distrés respiratorio tipo 2, no lo olviden, o pulmón húmedo, o síndrome de Avery, tiene varios sinónimos. La enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1, el tipo 2 no lo olviden, es la taquinia transitoria, le van a presentar, el paciente es un prematuro, con un distrés respiratorio muy marcado, que no responde a oxígeno, con una hipoxemia marcada, en mal estado general el paciente, y que la radiografía generalmente va a ir con broncograma o una radiografía de tipo de vidrio esmerilado. Eso es lo característico que le van a poner en el caso clínico para yo pensar en una enfermedad de membrana hialina. El síndrome de aspiración meconial, ya le mencioné, un paciente posttérmino sometido a estrés, es decir, a un sufrimiento fetal agudo con meconio, exposición a líquido meconial y que cursa con distrés respiratorio. Entonces, nada de eso hay en el caso clínico. La bronquiolitis, ¿por qué tendríamos que descartarlo? La bronquiolitis tendríamos que descartarlo porque es empezar le van a colocar, es un primer episodio de sibilancias en menores de 2 años, generalmente los 4 o 6 meses, primer episodio de sibilancia, y asociado a un cuadro respiratorio viral. Nada de eso nos da el caso clínico. Entonces estamos probablemente frente a un neumotórax, que en la auscultación hay un silencio, y en el caso clínico es emitoras derecho, en el recién nacido, y en la situación del mediastino, desviación al lado sano. En el caso clínico caracterizado por los ruidos cardíacos que están desviados. Y les dejo acá este cuadrito de los diagnósticos diferenciales en distrés respiratorio del recién. Entonces la respuesta sería neumotórax. Pregunta número 90, el área de pediatría, neonatología, recién nacido, prematuro, con 1900 gramos de peso, a las 2 semanas presenta letargia, inestabilidad térmica, distensión gástrica y deposiciones con rasgo de sangre. ¿Cuál es el examen que ayuda al diagnóstico de una enterocolitis necrotizante? Entonces nos dan toda la clínica y el diagnóstico. Me dicen la prueba, el probable diagnóstico. Entonces,
¿con qué examen yo ya confirmaría el diagnóstico de enterocolitis necrotizante? Entonces, no, para el diagnóstico se requiere esta imagen, y esta imagen se hace con la radiografía. Entonces, esta imagen me da un patrón de neumatosis intestinal, ¿no? De miga de pan aquí. Entonces, aire dentro de la pared intestinal, característico de la enterocolitis necrotizante. Entonces, la radiografía simple de abdomen, hay edema de asas, neumatosis intestinal, el síndrome es un signo diagnóstico de la enterocolitis necrotizante, es un patrón en miga de pan, puede haber asa fija, gas en la vena porta, y si existe perforación 1, neumoperitoneo. Como dato adicional, el tratamiento, ojo, NPO, nutrición paratenral, sonda nasogástrica y antibioticoterapia empírica. Dentro de la clínica, como datos adicionales, ojo, la zona más afectada es el ilion, sobre todo el ilion distal, le sigue el colon proximal, neonato prematuro, el caso clínico no los da, asociado a isquemias, asociado a sepsis, y la clínica es distensión abdominal, vómito bilioso y heces sanguinolentas, como nos presenta en el caso. Entonces aquí la respuesta sería radiografía de abdomen simple. Pregunta número 91, ginecología de los tumores no epiteliales de mama. ¿Cuál es el que tiene baja malignidad? Pregunta memorística, que es una clasificación simplificada del carcinoma de mama. El más frecuente tenemos el carcinoma ductal tipo infiltrante en un 70%. Decía el carcinoma lobular, tanto in situ como infiltrante, también carcinoma inflamatorio, enfermedad de Paget. Ya esta es una clasificación más amplia, entonces carcinoma in situ, tanto el ductal como el lobular, carcinoma infiltrante, tanto el ductal, no lo olviden, 75%, ha sido pregunta examen, es el más frecuente, el lobular, medular, tipo coloide o mucinoso, tubular, papilar infiltrante, enfermedad de Paget. También están los sarcomas, como liposarcoma, leumiosarcoma, fibrosarcoma, angiosarcoma. Y aparecen por ahí con un bajo porcentaje, 0,5%, los famosos cistosarcomas filoides, que son generalmente benignos o en borderline. Una pregunta un poquito compleja porque es memorística. Entonces, de estos, ¿cuál es el que tiene baja malignidad? El cistosarcoma. Pregunta número 92 de la área de ginecología, ¿cuál es la primera causa de amenorrea secundaria en una paciente en edad reproductiva y sexualmente activa? Y me dan las posibles, y me dan causas de amenorrea secundaria. Primero, la definición. ¿Cómo definimos amenorrea secundaria? Es la falta de menstruación, no lo olviden, en una mujer que ya ha menstruado por un periodo equivalente a 3 de sus ciclos menstruales habituales, o a 6 meses de amenorrea en ausencia de embarazo. En primer lugar, se procederá a descartar el embarazo, porque es la primera causa de amenorrea secundaria. Entonces, amenorrea secundaria, se le hace su historia clínica, su SUNEA beta. Si es positiva, gestación, porque es la primera causa. Si es negativa la SUNEA beta, entonces prolactina o TSH puede estar frente a un hipotiroidismo, un hiperprolactinemia, pero la primera causa es embarazo. Pregunta número 93, en el área de cardiología, mujer de 56 años presenta cefalea global desde hace un mes y en algunas ocasiones epistasis. Su padre falleció de infarto de miocardio por hipertensión, presión arterial 150/70, ¿cuál es la indicación? Entonces, me dan un paciente con una toma de presión elevada, lo normal es hasta 120 la máxima, la sistólica, y hasta 80 la mínima o la diastólica, con clínica de cefalea epistasis, y con antecedentes cardiovasculares, como padre que falleció de infarto por hipertensión. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué nos dice la guía la última guía de septiembre del año pasado con respecto a hipertensión? Entonces, el diagnóstico se realiza por 3 métodos. El AMPA, automedida de la presión arterial; por el MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial; y lo más frecuente, por la toma al paciente, sobre todo en los hospitales. Entonces, y cuando yo hago el diagnóstico de hipertensión, dice, el diagnóstico de hipertensión es que nos dice 2 a más tomas en diferentes momentos y en diferentes semanas, 2 a más tomas. Entonces, aquí tengo un paciente con una toma, si bien es cierto, tiene factores de riesgo, la paciente, y historia familiar, pero no cumple los criterios de
diagnóstico de hipertensión. No olviden la nueva clasificación de hipertensión arterial. Entonces, por los valores estaríamos frente a una hipertensión estadio 2, tiene 150 la sistólica, pero ojo, si hubieran sido 2 a más tomas, solamente es una toma, por lo tanto es una toma de presión arterial elevada, pero no puedo hacerle el diagnóstico de hipertensión. Para yo hacerle el diagnóstico de hipertensión arterial, entonces tengo que control de una segunda consulta, es la indicación. Si ya lo diagnostico hipertensión arterial, de acuerdo a los valores, veo si solamente lo trato con dieta, ejercicio o ya al inicio tratamiento farmacológico. Pero primero tengo que hacerle el diagnóstico. La respuesta ahí sería control en una segunda con para ver si es hipertenso o no. Pregunta número 94, el área de reumatología. Mujer de 20 años presenta dolor, limitación funcional e incremento de volumen de la rodilla derecha. Al examen, signos de flogosis, artrocentesis polimorfonucleares mayor de 50.000, diplococos gram negativos, no refiere antecedentes patológicos de importancia. ¿Cuál es el agente etiológico? Entonces, el cuadro clínico se resume una paciente con monoartritis séptica, ¿no?, de rodilla derecha, por los polimorfonucleares. Y me dicen, ¿cuál es el agente? Me dan un dato, diplococo gram negativo. Entonces, ¿cuál descartaría? Estafilococos, cocos gram positivos, estreptococo, cocos gram positivos y enterococos, cocos gram positivos. Desde ahí ya. La duda es Neisseria o Haemophilus. Haemophilus es un bacilo coco gram negativo, pero bacilo coco gram negativo. Neisseria sí es un diplococo gram negativo. Entonces la respuesta ya por ahí, patología tendría que marcar Neisseria. Entonces, les decía, coco gram positivos, los estafilococos, los más característicos en racimos, los estreptococos en cadena, junto con los enterococos, pero positivos. El neumococo es un diplococo gram positivo, entonces a mí me dicen diplococo gram negativo, entonces no es la respuesta. Haemophilus influenzae es un coco bacilo gram negativo, coco bacilo gram negativo. Aparte, para yo pensar en el caso clínico que sea un neumococo, tiene que haberme dado una patología de infección de vías respiratorias altas, al igual que Haemophilus influenzae. No lo da el caso clínico. Entonces estamos frente a una diplococo gram negativo, una infección gonocócica, primera causa de artritis infecciosa en jóvenes. Y nos dan su clínica de artritis localizada en grandes articulaciones, principalmente la rodilla. Sería, entonces la respuesta sería honoraria. Pregunta número 95, el área de psiquiatría. ¿Con qué condición se asocian los casos de suicidio en los niños y adolescentes? Muy bien, entonces la depresión en niños y adolescentes tiene sus características. Entonces, va a producir una fobia escolar, hay mayor apego en la familia, menor rendimiento escolar, trastornos de conducta, irritabilidad y hay tendencia al suicidio. Entonces, de toda la depresión es la que aumenta los casos de suicidio en niños y adolescentes. Pregunta número 96, en el área de salud y comunidad, administración y gerencia, ¿a qué corresponde el cuadro de asignación de personal? Pregunta un poquito complicada, porque es memorística y hay que saber qué nos dice la norma técnica del MINS. Entonces, el cuadro de asignación de personal es un documento que contiene los cargos o puestos de trabajo que la entidad ha previsto como necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y fines de los órganos estructurales. La respuesta sería estar relacionados de los cargos y o puestos de trabajo. Sería la respuesta. Pregunta número 97. En el área de gastroenterología, ¿qué factor se asocia y predispone a cáncer gástrico? Entonces, me dan varios patógenos. ¿Cuál? Aquí, los dos que tienen que tener en cuenta es Helicobacter pylori y Campylobacter pylori. Campylobacter pylori está asociado, no lo olviden, al síndrome de Guillain-Barré. Y el Helicobacter pylori está asociado justamente al cáncer. Entonces, vemos dentro de los factores de riesgo asociados a cáncer gástrico está concentraciones altas de nitratos, Helicobacter pylori, tabaco, el grupo A, no lo olviden, nivel socioeconómico bajo y factores. Y otro, las lesiones premalignas, que han sido pregunta de exámenes anteriores. Entonces tienen que conocer estas, memorizarlas estas lesiones premalignas, porque tienen alto grado de riesgo de cáncer gástrico. Aquí la respuesta sería Helicobacter pylori. Pregunta número 98, el área de cardiología, ¿cómo se denomina la disnea que ocurre en decúbito?
que suele aliviarse con la posición sentada o al dormir con almohadas adicionales. Entonces, la bradypnia es las respiraciones disminuidas. La platinea es cuando el paciente tiene más bien disnea cuando está de pie, y mejora cuando se incorpora en decúbito. La ortodesoxia está asociada al síndrome platinea ortodesoxia, que generalmente el paciente desatura o presenta hipoxia cuando está de pie y que mejora en decúbito. Entonces, tanto la platinea como la ortodesoxia, el problema es cuando están de pie y mejoran al decúbito. La trepognia es cuando presenta al paciente disnea decúbito a un lado y mejora si se cambia al otro lado. Entonces, aquí nos me están preguntando por la famosa ortognia. La ortognia es cuando al paciente se le pregunta: señora, ¿duerme con almohadas altas o bajas? El paciente lo dice altas, ¿no? ¿Y por qué? Porque, doctor, me falta el aire, me ahogo, me asfixio. Entonces, ¿cómo se denomina la disnea que ocurre en decúbito y que suele aliviarse con la posición sentada o al dormir con almohadas? Entonces, eso es el concepto de ortognia. Entonces, aquí la respuesta ortognia se encadena en posición de decúbito y se alivia al sentarse el paciente. Expiración lenta, bradypnia. Platinea, aparece el paciente. Cuando el paciente está de pie o sentado, empeora, disnea, y desaparece en posición de decúbito. Entonces, a la pregunta número 98, la respuesta sería ortognia. Pregunta número 99. Urología, varón de 31 años, consulta con su pareja porque llevan 2 años de relaciones sexuales regulares sin protección y sin lograr el embarazo. El espermatograma, la OMS, disminución de la concentración de espermatozoides. ¿Cuál es el diagnóstico? Pregunta un poquito compleja, memorística. En primer lugar, tenían que saber varios parámetros normales. Entonces, cuando de las eyaculaciones es normal. Entonces, hablamos de normal cuando hay un volumen de mínimo de 2 mililitros, un pH del semen de 7.2, concentración debe haber 20 millones de espermatozoides por mililitro, mayor de 20 millones. Número total de espermatozoides en el semen, 40 millones de espermatozoides por eyaculación. Movilidad, 50% de tipo A más B y 25% de los espermatozoides del eyaculado. Vitalidad, 75% vivos del espermatozoide eyaculado y morfología, 15% de formas normales. Entonces, estos son los parámetros normales, pero me está dando por que en ese paciente se le ha hecho su espermatograma y encuentra una concentración menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Por lo tanto, es una oligospermia. Entonces, miren, lo anormal de cada parámetro normal que vimos en la tabla anterior tiene sus nombres. Entonces, como les digo, es un poquito difícil porque es mucha memoria. Entonces, aquí, concentración disminuida menos de 20.000, estamos frente a una oligospermia. Y pregunta número 100, ya para la última pregunta del examen tipo B, con esto estaríamos concluyendo el comentado de este examen. Con respecto al área de neurología, anatomía, neurología, ¿cuál es la raíz nerviosa involucrada en la sensibilidad de la cara anterosuperior del muslo? Esta pregunta la respondemos con esta imagen. Entonces, miren, la L1, entonces, inerva la parte anterosuperior del muslo, principalmente L1. También lo hace L2, pero principalmente L1. La respuesta aquí sería L1, la raíz nerviosa tipo L1. Muy bien, con eso hemos terminado este comentario de las preguntas del examen del ENAM.